Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y este año nuevo, Sheraton Santiago te invita a una fiesta diferente, la Undercover Party. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Hoy día es martes 10 de diciembre. Estoy caminando por mi jardín con ustedes. Saludo afectuosamente a los radiovidentes, o sea, aquellos que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en el norte, a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, en la región metropolitana y en el sur, en la frontera. También nos escuchan y nos ven en la ciudad de Temuco y más al sur. Un especial saludo a los radiovidentes patagónicos que se suman a las transmisiones de Radio El Jardín a través de Radio Polar de Punta Arenas. Este domingo en el diario El Mercurio apareció, más que una entrevista, un fragmento de una conversación que dio origen a un libro que se va a lanzar el día de mañana, 11 de diciembre, en las dependencias del Mercurio, y que lleva por título este libro En busca de tierra firme. Es una conversación que Paula Codú, destacada periodista, gran entrevistadora, sostuvo por un tiempo, vamos a ver cuánto, con Sergio Muñoz. Sergio Muñoz es ensayista político, graduado en literatura de la Universidad de Ámsterdam, premio Alejandro Silva de la Fuente, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua del año 2005, ha sido columnista del diario La Tercera, fue editor en el diario La Nación, ha publicado variados libros, algunos los hemos comentado aquí en el Jardín, a partir de la UP, el año 2013, Cuidemos este país, 2017, La democracia necesita defensores, 2020 y otros. Hoy día, de nuevo, nos visita, después de un tiempo en que no lo hemos visto en el Jardín, por lo menos, Sergio Muñoz Rivero. Sergio, un gusto de conversar de este lanzamiento de tu libro el día miércoles. ¿Qué tal, Cristian? Siempre es un gusto estar en tu jardín. Estaba recordando que estuve, creo, en febrero. En febrero estuve conversando contigo. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Sergio, lo primero que te quiero preguntar es el título del libro, que llama mucho la atención. En busca de tierra firme. Yo te he escuchado a ti autorreferirte a ti mismo como un tierra firmista. A ver, expliquemos ese título. Sí, primero hay que reconocer la paternidad de Nicanor Parra, del calificativo de tierra firmista. Él lo usa en una obra y yo lo he tomado. Fíjate que el libro se abre con una declaración, se llama así, declaración, y es un poema de mis tiempos prehistóricos, ¿ya? Del año 1983, de un poemario que publiqué en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. El poemario se llama Poemas de Día Claro. Y este poema se llama Declaración. Es breve. Dice, después de los 30 y antes de que sea demasiado tarde, se requiere dejar de lado toda clase de supersticiones, tirar los artículos de fe al baúl de los trastos en desuso, depositar una gota ácida justo en medio del seso, mirar la otra cara de la medalla, revisar las tesis, medir el optimismo con una vara razonable, asegurarse cotidianamente de pisar tierra firme, pero además soñar, de todas maneras seguir soñando.
como puedes ver, la tierra firme ya estaba allí, el año 83, claro. Y bueno, se explica, tiene que ver con alejarse de la ciudad de utopía. Al final es eso, ¿verdad? El siglo XX nos ilustró dramáticamente respecto de en qué se convirtieron los proyectos de ingeniería social, ¿verdad? En terribles fórmulas totalitarias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tomar distancia de eso? Actuar midiendo los pasos, un sentido de realidad muy fuerte para construir una ciudad mejor, ¿verdad? Una sociedad mejor. Es Sergio, eso. me impresiona ese poema porque en ese poema de alguna manera es una declaración, es un manifiesto, están varios elementos que tienen que ver con lo que te pasó a ti. Con esta suerte, no vamos a hablar de conversión porque la verdad conversión lleva equívocos, pero o de apostasía, o de herejía, o de salida de la tribu, de tu tribu que era el Partido Comunista, que es un poco el corazón de este libro, de cómo se Sí. transita desde, porque es mucho más que una ideología, todas las de artículos de fe, habla de supersticiones, ya, aparte de las tesis, cómo se transita, cómo se sale desde una fe El libro, política, sí, porque es fe más que, yo creo que es fe mucho más que, además de claro, convicción personal, sobre todo fe, ¿no? claro. El libro, y porque la periodista Paula Codú es una interrogadora dura, fuerte. Bueno, me puso en apuros con sus preguntas, ¿verdad? Porque me llevó al punto este de intentar explicar mi cambio personal, mi travesía intelectual, ¿verdad? Mi travesía también política, por cierto. Y yo voy arreglándomelas en el camino, tratando de explicarlo. Fue un proceso largo, ¿verdad? De reflexión en donde el elemento principal, el foco de las tormentas es 1973, ¿ya? La tragedia del 73, todo lo que representó eso, y que obliga a pensar las cosas de nuevo, en mi caso y en el de mucha otra gente. Entonces hay un capítulo en el libro que se llama Mirar con otros ojos, mirar con otros ojos, que es el intento de explicar, ¿verdad?, cómo uno va incorporando experiencia, mirando de nuevo, pensando de nuevo, ¿verdad? Ahora, Eh, ahora, el libro sigue una secuencia biográfica, por decirlo, pero tiene que ver con las vibraciones del país, lo que le va pasando al país y cómo yo lo voy sintiendo, todo eso. Sergio, eh, de alguna manera esto ya lo hemos conversado en otras entrevistas que hemos tenido antes, pero este proceso, esta transformación, este cambio, esta conversión, aunque no es una conversión a una nueva fe, sino que más bien es salir desde una fe, desde una visión casi religiosa de la política, ¿no? Como son las ideologías. Bueno, tiene distintos hitos, pero primero tú fuiste torturado, viviste el exilio, ¿no? Y en muchas personas esa experiencia de la tortura, del exilio, más bien lo llevó en una dirección contraria, lo llevó a radicalizarse en su postura. Y en ti produjo lo contrario, eso es lo que llama la atención. No solamente en ti, probablemente hay varios casos parecidos, análogos al tuyo, y muchos que no han escrito o no tienen el Sí, don de la sí, palabra, no han sí, escrito libros, etcétera. A sí. ver, cómo se da eso? ¿Y por qué? ¿Tiene que ver con características de tu propia personalidad, de tu propia historia, de tu biografía? ¿Cómo te lo explicas? Y cómo, me imagino que te lo preguntaste en las conversaciones con Paula Cole. Paula Codú metió el dedo precisamente en esa llaga, es decir, tratando de que yo explicara, ¿verdad? Ahora, hay cosas que cuesta explicar porque, claro, la naturaleza humana, ¿verdad? No es pura razón, pura racionalidad, ¿verdad? Vamos probablemente siempre racionalizando después. Primero sentimos, ¿verdad? Son asuntos de piel, vibraciones, intuiciones, todo aquello. Eh, lo que insisto, la tragedia del 73 desata una tormenta interna, ¿verdad? Que obliga
a revisar los artículos de fe, a pensar de nuevo. Fue muy importante, lo cuento también en el libro, la experiencia de llegar a Holanda, un país, un pequeñito país, un pequeño gran país, que había hecho una historia, ¿verdad? Y todo aquello me ayudó mucho. Allí hay una figura fundamental a la que yo eh, respeto inmensamente, que es Spinoza, Baruch Spinoza, ¿verdad? Él es el filósofo de la tolerancia, de la comprensión, de la comprensión. Y a partir de allí, claro, esta necesidad de que el sufrimiento no conceda algo así como un estatus superior, ¿verdad? El dolor, el sufrimiento no nos hace más razonables, más criteriosos, ¿verdad? No, no, nada de eso. Hay un error grande quien piense que por haber sufrido tiene la razón, ¿ah? Algo así. No, no, nada de eso. Cada uno se las arregla como puede con el dolor. Y todos los dolores son respetables. Mm. Todos los dolores son respetables. A veces hay quienes solo ven los dolores del propio sector, del propio bando, y dejan de ver los otros, ¿verdad? Eso no puede ocurrir. Todos los dolores son respetables. Tenemos que, sobre todo, aprender de los dolores, ¿verdad? El país recorrió un camino interesante de recuperación, ¿verdad? La transición democrática que está abordada en el libro. Allí hubo una epopeya cristiana, hemos conversado de esto antes. La verdadera epopeya en los años de Pinochet es la batalla por los derechos humanos. Esa es una gran epopeya, una gran batalla, una batalla cívica, espiritual, política también. Y ahí yo rindo homenaje, lo he hecho muchas veces, a un hombre inmenso, ¿verdad? Que fue el cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿verdad? Al que hay que recordar siempre, bueno, como a muchos otros, ¿verdad? Que estuvieron en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. Bueno, y después el país fue capaz de reconciliarse, establecer una base de consenso, la transición, el país dio un salto de progreso enorme, pero lo que yo digo es que las amenazas a la democracia, ¿verdad? Incluso a la racionalidad, pueden estar a la vuelta de la esquina. 2019, Mm. ¿verdad? 2019. Yo tenía la impresión de que había ciertas cosas superadas, fíjate, pero el 2019 de Ya. nuevo me mete en eso, en esas preocupaciones. Oye, pero yo voy a, como la Paula Godú, te voy a volver a llevar te voy a acorralar de nuevo. A ver, pero lo cierto es que yo entiendo todo el contexto del país, ¿no es cierto? Que te acompaña tu historia, va de alguna manera como rimando tu historia con la historia del país también. Pero hay un proceso interior muy potente y muy poderoso, que tiene elementos intelectuales, elementos emocionales, en fin, de historia, de biografía, biográficos. Eh, ¿Cuáles son los hitos? ¿Cuáles son los hitos más importantes que tú señalarías en esa transformación interior que significó, tú lo dices en tu propia palabra, derrotar al propio comisario que tú tenías dentro? O Sí, sea, sí, sí. es muy interesante esa figura que todo militante comunista tenía un comisario adentro, tiene un comisario adentro, ¿no es cierto? Que es como el gran inquisidor, ¿no? Que está ahí. Bueno, y tú derrotaste en algún momento a ese comisario. No es fácil. ¿Cómo se hace? Eso me interesa saberlo. ¿En qué momento lo debilitaste? ¿En qué momento lo lograste Fue matar? largo, porque pasó además lo siguiente, que mi proceso intelectual en el exilio, en Holanda, en las bibliotecas holandesas, tendría que decir incluso, ¿verdad? Eh, fue muy vertiginoso, contradictorio, con desgarramiento interior. Junto a mi esposa María Victoria, fuimos viviendo todo aquello, ¿verdad? Veíamos el capitalismo desarrollado, exitoso, ¿verdad? En Holanda, en Francia, en Alemania, ¿verdad? Y comparábamos con aquello que se llamaba el socialismo, ¿verdad? Yo pude conocer
ya te lo he contado, ¿verdad? Hungría, la antigua Checoslovaquia, Bulgaria, la Alemania Oriental, ¿verdad? Eh, y comparar, y comparar. Uno tenía que sacar conclusiones de esa comparación, ¿verdad? Conclusiones. Y, pero aquí es donde se cruzan las razones y los sentimientos, las emociones. Podría decir que yo intelectualmente ya no era comunista en el exilio. El año 84, cuando regreso a Chile, yo ya pensaba de otro modo. Sin embargo, llegué a Chile a reconocer filas, ¿verdad? Llegué a militar de nuevo en las filas comunistas, porque allí el elemento emocional era muy fuerte. Era el partido perseguido, yo recordaba a mis camaradas desaparecidos, ¿verdad? Había que estar allí, había que ayudar, ¿verdad? Había que apoyar, pero Ahora, ahora, ya era muy complejo eso, era muy Sergio, difícil. pero eso es muy interesante. O sea, yo te comparo aquí con el personaje del Poder y la Gloria, Graham Greene, ese sacerdote que sigue dando comunión, pero ya perdió la fe, ya no tiene fe. Y sin embargo sigue cumpliendo el rito que tiene que cumplir como sacerdote. Es un poco eso. Vivir eso me imagino que tiene que ser muy desgarrador interiormente, ¿no? Lo fue, lo fue verdaderamente. Además, claro, me encuentro yo además con un partido comunista completamente extraviado respecto de lo que correspondía hacer. El Partido Comunista había desarrollado una experiencia interesante de actividad abierta, cultural, sindical, qué sé yo, y se entusiasma en un cierto momento, ¿verdad? He sabido esto, con la lucha armada, ¿verdad? Y eso fue un desastre, una nueva derrota. A la derrota del 73 se agregó una nueva derrota, el 86, 87. Entonces me encuentro con eso incluso. Entonces era muy difícil. Pero estaban los sentimientos. El corazón tiene, como dice Pascal, ¿verdad? Razones que la razón no entiende, claro. Razones que la razón no entiende, claro. Entonces era un poco eso, hasta que llega el momento en que ya uno tiene que dar el paso, ser congruente, ¿verdad? Congruente, a riesgo de quedarse a la intemperie, ¿ah? De Mm. quedarse a la intemperie, solo, ¿ya? Y sin la protección del colectivo, ¿verdad? Porque ese sentimiento de pertenencia también era muy fuerte. Bueno, pero le tomé mucho cariño a la libertad, hasta hoy, hasta hoy. Tú sabes, yo no ingresé a ningún otro partido, eh, eh, me siento muy bien libre, libre, apoyando las buenas causas. Oye, Sergio, también relatas en el fragmento que se publicó en el Mercurio el domingo, estábamos hablando de las razones emocionales, pero también intelectuales. Relatas que en una de las casas donde te fuiste a esconder, en plena dictadura, persecución implacable, la dictadura del Comité Central del Partido Comunista, etcétera, y te encuentras con un libro de John Stuart Mill, ¿ya? Esa On fue Liberty, la libertad, ¿no es cierto? sí. Eso fue como un primer encuentro con una fuente muy importante. Tú citaste ahí a Spinoza. Vargas Llosa publicó un libro, La llamada de la tribu, donde va contando las lecturas que fueron Magnífico libro. escalonando Sí, esa sí, conversión. ¿Cuáles fueron las lecturas más importantes? Yo sé que sí. son muchas, Tú pero las más nombras, claves. sí, sí, tú nombras a Vargas Llosa y yo le debo mucho a él, mucho, mucho, porque en muchas de sus columnas en el diario El País, que yo leía todos los días en Holanda, el diario El País, él hablaba de sus propias lecturas. Entonces, por ejemplo, Popper, Karl Popper, ¿ya? La sociedad abierta y sus enemigos. Yo lo leí, se podría decir, por indicación de Vargas Llosa, y es un libro deslumbrante. ¿Qué La descubriste sociedad ahí? ¿Qué abierta y descubriste sus en Popper? enemigos. ¿Qué Karl descubriste? Popper. Sí, pero ¿qué descubriste en Popper? ¿Qué fue lo que te iluminó en Popper? Bueno, tiene que ver con esto de que es antigua, es muy antigua, él se remite, ¿verdad?, a Platón, a Hegel,
esta manera de mirar el mundo como si la historia tuviera leyes, ¿verdad? Popper había escrito antes un libro que se llama algo así como La miseria del historicismo. Esto de pensar de que la historia nos empuja, nos lleva en una cierta dirección. No hay leyes de la historia, ¿verdad? El factor humano es principal. Bueno, daría para mucho hablar, tengo gran admiración por Popper, pero Berlín, Isaías Isaías Berlín. Berlín, también sugerido por Vargas Llosa. Otros autores sugeridos por Fernando Savater, al que he leído mucho, ¿verdad? El gran Sabater. Bueno, me ayudaron mucho las experiencias, las reflexiones de los excomunistas, ¿verdad? Allí me reconocía yo porque detectaba en esas reflexiones ciertos puntos de referencia, ¿verdad? Para mí, mi propia experiencia. Desde luego, la, la, la- las lecturas de Köstler, Arthur Köstler, El Cero y el Infinito, ¿verdad? Una gran obra que la recomiendo muchísimo. Eh, Howard Fast, Howard Fast, el gran autor de Espartaco, Sí, claro. el escritor norteamericano, ¿verdad? Fue militante del Partido Comunista, también escribió un libro sobre su experiencia, ¿verdad? Bueno, muchos otros autores. Jorge Semprún, autobiografía de Federico Sánchez. Ese fue un libro importantísimo. Jorge Semprún, que fue dirigente del Partido Comunista Español, vivió la clandestinidad, bueno, y se fue del partido, mejor dicho, lo expulsaron del Partido Comunista Español por tener la razón antes de tiempo, Semprún. Bueno, y él escribió un libro magnífico, autobiografía de Federico Sánchez. Ese era su nombre clandestino, Federico Sánchez. Bueno, Bueno, ahí has hecho bueno, has entregado una valiosa bibliografía, bibliografía de la conversión o bibliografía de la liberación, no sé, de la son liberación muchos intelectual. otros autores, sí, Sí, son, por son supuesto muchos. que hay muchos más, Sí, pero en los pocos minutos que nos quedan, no puedo dejar de preguntarte, hablamos de autores importantes en esta travesía tuya, en este caminar hacia la búsqueda de una tierra firme en la mirada parriana. Algunos militantes, tu encuentro con a ver, conversaciones con Gladys Marín, háblanos de ella, tuviste una relación con ella te invitó a ir a la República Democrática Alemana, tú te quedaste en Holanda. Háblame, ¿cuál es tu mirada de la figura de Gladys Marín? Es una comunista importante en este también periodo. fue una pregunta de Paula Mira, en el libro. concordamos entonces, ¿no? Es con Paula, mira. Claro, claro. Ahora, a Paula le dije, mira, hay cosas que prefiero no decir. En alguna de tus preguntas hay cosas que prefiero no decir. Bueno, pero ella como es inquisitiva, ¿verdad? Claro, me presionaba. Yo prefiero quedarme con la imagen de Gladys Marín, que conocí cuando ella recién, viniendo de la Acción Católica, se convierte en dirigente de la Juventud Comunista, una mujer inteligente, corajuda, volvió a fines de los 70, a fines de los 70 volvió a Chile, clandestina, a dirigir el Partido Comunista con mano muy firme. Prefiero yo quedarme con esa imagen de ella. Eh, ¿Tú crees, perdón, que hay personas y figuras que siguen siendo comunistas, que finalmente la lealtad emocional es más fuerte incluso que la razón, que puede que ellos se hayan dado cuenta ya, pero que lo emocional puede termina ser, sobre lo puede racional? ser, puede ser. El ser humano es complejo, la naturaleza humana es compleja. Mira, yo aprovecharía, en el libro hablo del Chile actual también, ¿ah? No está dedicado solo a mis años de militancia, yo dejé el PC hace más de 30 años, entonces lo que vino después ha sido muy, muy importante, y la necesidad de que el país no retroceda, de que consolide la democracia, ¿verdad? Que no nos
no perdamos el rumbo, no perdamos el rumbo, porque el extravío del 2019 fue muy, muy grave. Digo que me gustaría que el Partido Comunista evolucionara positivamente. Tienen un congreso este año, en este mes concluyen el congreso, y sería positivo que evolucionaran de una manera de compromiso fuerte con el régimen democrático. Oye, Sergio, ahora tú hablas ahí, bueno, hay un componente muy importante, lo partimos diciendo, en la adscripción a la ideología comunista y a otras ideologías, que es un componente casi religioso, de fe. Tú hablas de artículos de fe en tu poema, ¿no? Abandonar los artículos de fe. Por lo tanto, eso es lo que hace más irreductible y más difícil de que se extingan las ideologías. A veces la realidad desmiente categóricamente la ideología, pero ahí subsisten. Subsisten estos partidos, estos regímenes. Mira lo que está pasando en Venezuela, la capacidad de persistencia es impresionante, y de otros regímenes como el de Nicaragua, en fin. Y por lo tanto, en Chile da la impresión, que lo dice Max Colodro, que hay una izquierda dura que persiste, incluso persiste electoralmente, que es casi, ¿cómo decir? Como que los golpes que van pasando, los golpes que va dando la realidad parecieran no modificarla. Por lo tanto, hay que contar con esa izquierda Sí, religiosa. por cierto. Lo importante es que respeten las reglas del juego, las reglas democráticas, que no se dejen tentar por la violencia. ¿Sí? Que la democracia permite, ¿verdad?, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de asociación. Todo eso bien, mientras, ¿verdad?, seamos leales con las reglas, con las normas democráticas. De eso se trata. Ahora, todo está en movimiento, Cristiana, ¿ah? Porque la gente va viviendo procesos también. El Partido Comunista tuvo un mal resultado electoral, ¿verdad? Tenían 6 alcaldes en Chile y ahora tienen 2, eligieron 2. Eh, y, y yo no descarto que militantes actuales de la juventud, del Partido Comunista, eh, incorporen los elementos de la realidad, ¿verdad?, en su propia reflexión y que vayan sacando conclusiones. El cambio es posible, el cambio en las personas es posible. Doy fe de ello. No cabe duda, Sergio, no cabe duda que tú eres el ejemplo palmario de que el cambio es posible y además lo Posible. muestras y lo vas contando en este interesantísimo libro En busca de tierra firme que se lanzará mañana, miércoles 11 de diciembre, en el diario, Daniel en el di- Mansuy lo va a presentar. Daniel Mansuy, qué gran presentador, Daniel Mansuy va a presentar este libro. Pucha, que sería interesante que fueran personas del Partido Comunista también a escucharlo, Ay, abrirse. no sé. Probablemente algunos van a Sí. leer tu libro, no cabe duda, o lo leerán Oye, en forma secreta, escondido en el baño, pero tendrán que leerlo, ¿no? esta Al- semana en librerías. Esta semana ya estará en librerías, ya el libro, y puede ser un buen regalo navideño. Estoy haciendo publicidad descarada. Pero yo también contribuyo, quiero decir que el primero que va a regalar este libro voy a ser yo, así que a muchos amigos les voy a regalar este interesantísimo libro que es una extensa conversación de Sergio Muñoz con Paula Codú. Yo te quiero agradecer, Sergio, este tiempo que te has dado para venir a mi jardín a compartir en los días previos, en las horas previas al lanzamiento de tu libro el día de mañana. Por supuesto, te deseo mucho éxito y la conversación continúa, por supuesto. Muchas gracias, Cristian. Un gran abrazo. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recuerden, Hotel Sheraton, Primavera Feliz, en Sheraton, Santiago. Súmate a los Wine Child Nights todos los viernes con música en vivo. Disfruta de los almuerzos buffet sabatino y no te pierdas los aplaudidos brunch dominicales. Sheraton, Santiago, lo más parecido a estar de viaje. También nos acompaña Fundación Irarrázaval con la colaboración de Educar. Gracias por acompañarnos, queridos radiovidentes, y nos encontramos mañana aquí nuevamente a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de
Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y este año nuevo, Sheraton Santiago te invita a una fiesta diferente, la Undercover Party.